Bueno, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Edwin Alexander Ospina y vamos a hablar de la distribución de probabilidad discreta y continua en exactamente dos ejercicios. El primer ejercicio dice que según la información otorgada por la Secretaría Distrital de la Mujer, en los horarios nocturnos en donde más se atienden casos de violencia hacia las mujeres, se ha identificado que entre las 7 p.m. y las 7 a.m. se reciben en promedio 6 llamadas cada hora solicitando apoyo a través de la línea del púrpura. Entonces, para este primer ejercicio tenemos cinco interrogantes. El primero que nos indica que qué condiciones se deben cumplir para que esta situación sea modelada por una distribución de Poisson. En este primer caso, tenemos un modelado de llamadas con distribución de Poisson. Aquí, pues las condiciones es para aplicar el modelo de Poisson, tenemos la tasa promedio y el número de horas, que sería tasa promedio igual a 6. Entonces, con eso obtenemos eventos discretos. Las llamadas son eventos contables que ocurren en un intervalo de tiempo. Tenemos la tasa constante, donde la tasa en promedio de 6 llamadas por hora es constante en el intervalo. Tenemos la independencia, donde la ocurrencia de una llamada no afecta la probabilidad de la otra. Y tenemos la simultaneidad despreciable, que es la probabilidad de que dos o más llamadas ocurran exactamente al mismo tiempo, por lo tanto es nula. El siguiente interrogante es, ¿cuál es la probabilidad de que se reciban dos llamadas en una hora solicitando ayuda? Entonces, pues aquí tenemos el caso de la probabilidad específica de Poisson. Entonces sería la probabilidad de recibir exactamente dos llamadas en una hora es coger a P y multiplicarlo por X igual a 2. Y todo esto es igual a exponente a la menos 6 por 6 al cuadrado dividido 2. Y esto nos va a dar un total del 0,0446. O sea que la probabilidad de recibir exactamente dos llamadas es del 4,46%. Tenemos una tercera pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de que se reciban máximo 6 llamadas en una hora solicitando ayuda? Entonces, aquí tenemos la probabilidad de recibir máximo 6 llamadas, que sería coger a P, multiplicarlo por X, eh, menor o igual a 6. Y todo esto nos da un total del 0,6063. O sea que existe una probabilidad del 60,63% de probabilidad de recibir 6 o menos llamadas en una hora. Tenemos un siguiente interrogante, que es el cuarto, que dice cuál es la probabilidad de que se reciban al menos 4 llamadas en una hora solicitando ayuda. Aquí lo que hacemos es coger a P, multiplicarlo por X mayor o igual a 4 y todo esto es igual a 1, menos, cogemos a P, lo multiplicamos por X menor o igual a 3 y todo esto nos va a dar un total del 0,8484. O sea que hay una probabilidad del 84,88% de recibir 4 o más llamadas. Tenemos una última pregunta o interrogante que dice determine e interprete la desviación estándar en esta situación. Entonces, la desviación estándar, en este caso sería, estándar es igual al promedio, igual perdón, a la raíz cuadrada del promedio, igual a la raíz cuadrada de 6 que es el número de horas, y todo esto nos da un total de 2,45. O sea que la variabilidad típica en el número de llamadas por hora es del 2,45% de llamadas. Teniendo ya, les concluimos lo siguiente, que en este ejercicio lo que se evidencia es la utilidad de la distribución de Poisson en el análisis de sucesos que ocurren de manera aleatoria en un periodo de tiempo determinado. Al trabajar con cantidad específica o un rango de llamadas, los resultados que muestran es recibir pocas llamadas, es poco común, mientras que tener entre 4 y 6 es lo más probable. O sea que en términos prácticos, este modelo permite planificar la atención telefónica y asignar recursos de manera eficiente, demostrando cómo la estadística puede optimizar la gestión operativa. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio que nos dice lo siguiente.
Las pruebas Saber Pro se compone de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Además de los anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. En segundo semestre, en el año 2023, se encontró que los resultados se comportan normalmente con un promedio de 223, con una desviación estándar del 23,4 puntos. Entonces, si se selecciona un estudiante al azar, primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje máximo de 205 en la prueba? La probabilidad es del 21,77%. Entonces, aquí la probabilidad de que obtenga puntaje máximo de 205 puntos se interpreta de que P multiplica a X menor o igual a 205. ¿Sí? Aquí, ¿qué hacemos? Asociamos Z, donde es igual a 205 menos 223. Todo esto lo dividimos en los 23,4 puntos. Y esto nos da un total del 0,7684. ¿Sí? Entonces, cogemos nuevamente P por X menor o igual a 205, y esto es igual a Z, donde es igual al 0,2209. Entonces, la interpretación es aproximadamente el 22,09% de los estudiantes que obtienen 205 puntos o menos. Luego viene el segundo interrogante: ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje de al menos 240 puntos en la prueba? El resultado es de 23,38. ¿Por qué? Aquí lo que hacemos es coger a Z y hacer casi similar a la operación anterior. Entonces, Z es igual a 240 menos 223, todo esto sobre 23,4 puntos, para un total de 0,7265. Ahora cogemos a P, lo multiplicamos por X mayor o igual a 240. Todo esto es igual a 1, menos el resultado anterior, el 0,7265, y nos da un total del 0,2338. O sea que la interpretación es que 23,38% de estudiantes alcanzan 240 puntos o más. Viene un tercer interrogante: ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una puntuación superior a 200 puntos, pero inferior a 230 puntos en la prueba? Aquí lo que hacemos es coger a P, multiplicarlo por 200, menor o igual a X, menor o igual a 230, y esto nos da un total del 0,4548. O sea que la probabilidad oscila en el 45,5% de los estudiantes que obtuvieron una puntuación de este rango. Aquí lo podemos representar en una gráfica: el puntaje y la probabilidad. Luego tenemos pregunta, o mejor, enunciado: el rendimiento de los estudiantes en la prueba Saber Pro pueden clasificarse en 5 grupos. Al 10% de los puntajes más altos se les clasifica como rendimiento muy alto, al siguiente 20% se les clasifica como rendimiento alto, al 40% central se les denomina desempeño medio, al contiguo 20% desempeño bajo, y al restante rendimiento muy bajo. Dice, ¿qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño alto? Entonces, pues aquí el rendimiento se clasifica en los 5 grupos basados en percentiles. Entonces, muy alto es top 10% del percentil, o sea, del 90% en adelante. Nos preguntan por el alto. Entonces, el alto es el seguimiento del 20% del percentil, es de entre el 70 y el 90%. Se le considera alto. Luego viene otra pregunta que dice: ¿qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño bajo? Entonces, aquí tenemos el bajo. Dice que el seguimiento del 20% de percentiles que oscila entre el 10 y el 30%. La siguiente pregunta que dice: ¿qué puntaje obtienen los estudiantes categorizados con rendimiento alto? Los que tienen el percentil de entre el 70 y el 90%. Aquí concluimos que el análisis con la distribución normal permitió interpretar los puntajes de una población estudiantil bajo una fórmula continua y simétrica.
A través del cálculo de probabilidades y percentiles se identificaron los rasgos de desempeño asociados a categorías como bajo, alto o muy alto. Este modelo mostró que los puntajes tienden a concentrarse cerca de la media, fundamental en contextos educativos porque facilita la comparación entre estudiantes, la identificación de grupos de rendimiento y la toma de decisiones basadas en datos objetivos. Muchas gracias por la atención prestada.